La búsqueda de la sabiduría financiera. Parece que es algo muy de ahora, ¿no? Pero en realidad es una historia, bueno, atemporal. Totalmente. Y hoy vamos a hablar de un clásico, pero un clásico de verdad. El hombre más rico de Babilonia, de 1926. Uf, casi un siglo. Y la pregunta es esa. ¿Nos puede enseñar algo hoy un libro ambientado en la antigua Mesopotamia? Esa es la gran cuestión, sí. Vamos a sumergirnos en la obra de George S. Clason, en sus famosas 7 curas para una bolsa vacía y las 5 leyes del oro. ¿Vale? Pero no nos vamos a quedar en un simple resumen. Lo vamos a poner, digamos, a pelear con el otro peso pesado, padre rico, padre pobre. Ajá. Y vamos a examinar una crítica, que es demoledora y que cuestiona al propio autor. La misión es entender el mensaje, sí, pero también al mensajero. Perfecto. Pues tenemos los resúmenes, la comparativa y ese artículo crítico que le da la vuelta a todo. Venga, vamos al lío. Venga, la historia nos sitúa en Babilonia, con Arcad, un escriba que empezó sin nada y acabó siendo el hombre más rico de la ciudad. Y todo arranca cuando sus amigos de la infancia, que siguen tiesos, van a preguntarle. Claro, le dicen, pero, Arcad, ¿cómo diablos lo has hecho? Exacto. Y lo que hace tan especial al libro es la forma en que lo cuenta. No es un manual de economía, son parábolas. Claro, Clason lo publicó originalmente como folletos que repartían bancos y aseguradoras en los años 20. El estilo es sencillo, memorable y universal. Y esa simplicidad es la que ha hecho que siga vendiendo millones. hablemos un segundo del autor, de George S. Clason, un empresario estadounidense que fundó una empresa de mapas, la Clason Map Company. De hecho, fue el primero en publicar un atlas de carreteras de Estados Unidos. Parece un tipo hecho a sí mismo. Lo era. Pero hay un dato que es crucial y que va a ser el giro de guión de toda esta historia. A ver, Esa próspera empresa de mapas, en la que invirtió 26 años de su vida, quebró durante la Gran Depresión. espera. ¿Cómo? La verdadera fortuna de Clason no vino de aplicar sus principios en su propio negocio, sino de vender libros sobre cómo hacerse rico justo después de que su principal empresa fracasara. Ostras, eso es un dato demoledor. El hombre que escribe la guía para no tener una bolsa vacía vio cómo su propia empresa se iba a pique. Exacto. Eso lo cambia todo. Pero bueno, vamos a aparcar esto un momento, porque promete. Volvamos a Arcad y su sabiduría. El libro se estructura en torno a las 7 curas para una bolsa vacía. Exacto. Y más que una lista, son como los cimientos de una casa. Si falla uno, todo se tambalea. Entiendo. El primero es el más famoso. Empezad a llenar vuestra bolsa. Es la idea de págate a ti primero. La regla es simple. De todo lo que ganes, guarda al menos un 10% para ti, Antes de nada. antes de pagar el alquiler, la comida, cualquier cosa. Ese 10% es intocable. Que suene muy lógico. Pero aquí viene la segunda cura, que es donde creo que la mayoría libramos la batalla. Controlad vuestros gastos. Totalmente. Porque de poco sirve guardar un 10% si luego los gastos se disparan. Es esa tendencia a que, en cuanto ganas un poco más, encuentras nuevas formas de gastarlo. La inflación del estilo de vida, que lo llaman. Totalmente. Claxon lo llama diferenciar entre gastos necesarios y deseos. El libro insiste en hacer un presupuesto, y no para torturarse, sino para entender a dónde se va el dinero, para tapar las fugas. ¿Vale? Estos 2 primeros principios son la base de todo, generar un superávit. Si no consigues gastar menos de lo que ingresas, todo lo demás es imposible. Vale. ¿Tienes un excedente? ¿Y ahora qué? Porque tener el dinero parado en el banco tampoco parece un buen plan. Ahí entra la tercera cura. Haced que vuestro oro fructifique. El dinero ahorrado tiene que trabajar. Invertirlo. Hay que invertirlo para que genere más dinero. Clarkson ya hablaba del poder del interés compuesto, de cómo tu dinero puede tener hijos que a su vez trabajan para ti. Me gusta esa imagen. La idea es construir un ejército de monedas de oro que luchen por tu libertad financiera. Pero invertir da miedo. Y aquí es donde la cosa se puede torcer. Por eso la cuarta cura es proteged vuestros tesoros de cualquier pérdida. El principio número 1 de la inversión es no perder el capital. El capital. Y aquí Arcad cuenta su gran cagada inicial. Confió sus primeros ahorros a un fabricante de ladrillos para que viajara a Fenicia a comprar joyas exóticas y venderlas. Un plan sin fisuras, vamos, que podía salir mal. Pues todo. El ladrillero no tenía ni idea de joyas, le estafaron y Arcad lo perdió todo. Vaya. La lección es doble.
No inviertas en lo que no entiendes y busca el consejo de gente que sí sabe de la materia. Desconfía de las rentabilidades absurdas. De los atajos. Exacto. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Estas 4 curas forman un bloque muy sólido. Ahorra, controla el gasto, invierte y protege tu capital. ¿Qué nos queda? Nos quedan 3, que son más a largo plazo. La quinta es, haced de vuestra propiedad una inversión rentable. Clarkson defiende ser propietario de una vivienda para reducir gastos a futuro. Un consejo que hoy genera un debate enorme, ¿verdad? Muchísimo. Con los precios de la vivienda por las nubes y la precariedad, para mucha gente joven el alquiler es la única opción. Y la idea de que alquilar es tirar el dinero está muy cuestionada. Desde luego. Es uno de los puntos que, digamos, peor ha envejecido, o que al menos necesita más matices hoy. Vale. Luego está la sexta cura, asegurad ingresos para el futuro, que no es más que planificar para la jubilación y proteger a tu familia. Lo que hoy llamaríamos un plan de pensiones o un seguro de vida. Eso es. Y la séptima, que para mí es la más potente. A ver. Aumentad vuestra habilidad para adquirir bienes. Es decir, invierte en ti mismo. En formación. Claro, la capacidad de ganar más dinero no es algo estático. Cuanto más aprendes, cuanto más perfeccionas tus habilidades, más valor puedes aportar y, por tanto, más puedes ganar. La fuente de la riqueza no es el dinero, es el conocimiento. Vale. Estas 7 curas son como el manual de instrucciones práctico, pero el libro va un paso más allá con las 5 leyes del oro. Y al leerlas, me da la sensación de que aquí ya no hablamos del qué hacer, sino del quién ser. Suenan casi como un código de conducta para no autosabotearse. Has dado en el clavo, totalmente. Se presentan a través de la historia de Nomasir, el hijo de Arcad. Su padre le da una bolsa de oro y una tablilla con estas leyes y le dice, vete por el mundo y demuestra que puedes manejar la riqueza antes de heredar la mía. Y por supuesto, el chaval al principio la lía. Por supuesto. Ignora las leyes y lo pierde todo en apuestas y malos negocios. Un clásico. ¿Y qué dicen esas leyes? Pues las 2 primeras refuerzan lo que ya hemos visto. La primera, el oro acude a quien guarda al menos un 10%. La segunda, el oro trabaja para el sabio que lo invierte. Son las curas 1 y 3. Vale. Pero la tercera introduce un matiz clave. El oro permanece con el poseedor prudente que lo invierte siguiendo el consejo de hombres sabios. De nuevo, la humildad de buscar asesoramiento. Y las 2 últimas son las grandes advertencias. Exacto, la cuarta ley. El oro escapa de quien lo invierte en empresas que no le son familiares. La lección de Arcad con el ladrillero. Ya. Y la quinta. El oro huye de quien lo fuerza a ganancias imposibles o sigue consejos de estafadores. Es un ataque directo a la codicia, a la impaciencia y esa mentalidad del pelotazo. Es que al escuchar estos principios tan básicos, ahorra, invierte con cabeza, fórmate, huye de los chollos, es inevitable que a uno le venga a la mente el otro gran titán, Robert Kiyosaki. Claro. Bebe mucho de aquí, pero lo lleva a otro terreno completamente distinto. Son como el día y la noche en su ejecución, aunque la filosofía de fondo tiene puntos en común. Ambos critican que la educación tradicional no enseña nada sobre dinero. Cierto. Y ambos comparten la idea central de que hay que hacer que el dinero trabaje para uno, no trabajar por dinero toda la vida. El concepto de pagarse a sí mismo primero es central en los dos. Pero las diferencias son brutales. Para empezar, el estilo. Clarkson usa fábulas en una Babilonia casi de cuento. Kiyosaki te cuenta su historia personal. La de sus 2 padres, el rico y el pobre. Es mucho más directo, más agresivo. Mucho más. Y eso se traslada a las estrategias. El hombre más rico de Babilonia te da los cimientos universales. Ahorra, invierte con prudencia. Es un libro que le puedes dar a un adolescente y los consejos son impecables. Es una base sólida. En cambio, Padre rico, padre pobre es mucho más complejo. Kiyosaki habla de apalancamiento, de usar la deuda para comprar activos, de crear empresas, de invertir en bienes raíces. Te da los planos para construir el rascacielos. Diríamos que Clarkson es la puerta de entrada perfecta a la educación financiera. Un manual para todos los públicos. Kiyosaki ya es otra liga. Otra liga, sí. Más enfocado a la inversión y al emprendimiento, con conceptos que si no los entiendes bien pueden ser hasta peligrosos. Precisamente. Clarkson te enseña a construir un patrimonio de forma lenta y segura. Kiyosaki te enseña a jugar un juego más arriesgado para acelerar esa construcción. Uno es defensivo, el otro es ofensivo.
Y aquí volvemos al dato que soltaste al principio y que de verdad me dejó pensando. El de la quiebra, ¿no? Sí. Tenemos a Clason, el maestro de la prudencia, con consejos sólidos, atemporales, y sin embargo una de nuestras fuentes lo destroza, lo llama precursor de los falsos gurús. Y todo empieza ahí, en que su propia empresa quebró. Y es que esa contradicción es el núcleo de la crítica. ¿Cómo puede el hombre que te enseña a amasar una fortuna haber fracasado en el negocio de su vida? Claro. El artículo argumenta que Clason no se hizo rico aplicando sus principios, sino vendiendo libros sobre cómo hacerse rico. Justo cuando más necesitaba el dinero, se hizo rico enseñando, no haciendo. Ostras, es un argumento muy potente. Le quita toda la autoridad moral. Es como un nutricionista con sobrepeso que te vende un libro sobre cómo adelgazar. Es un poco eso. Pero la crítica va más allá, ¿eh? Ataca el corazón de su filosofía. ¿Así? Sí, ataca directamente la primera cura, el famoso págate a ti primero. El artículo lo califica de consejo peligroso para un tipo muy concreto de persona, el emprendedor. Peligroso. ¿Por qué? Porque sostiene que los grandes creadores de riqueza, gente como Phil Knight, el fundador de Nike, o Jeff Bezos de Amazon, hicieron exactamente lo contrario. ¿Cómo que lo contrario? Ellos fueron los últimos en cobrar. Durante años reinvirtieron hasta el último céntimo en sus empresas. Todo para el negocio. Todo. En sus memorias, Knight cuenta que durante la primera década de Nike, su única obsesión era tener dinero para pagar a los proveedores. Él y sus primeros empleados a menudo ni cobraban. Increíble. Y Bezos mantuvo a Amazon sin beneficios durante casi 20 años para reinvertirlo todo en crecimiento. Su filosofía no era págate a ti primero, era paga el negocio primero, segundo y tercero, y si algún día queda algo, ya veremos. Ostras. Es que es una mentalidad diametralmente opuesta. Una busca la seguridad financiera personal, la otra, el crecimiento empresarial a toda costa, asumiendo un riesgo personal brutal. Y la crítica remata con el contexto histórico. Los panfletos de Clason nacen en los locos años 20, una década de euforia y especulación, de cultura del hágase rico rápidamente. ¿Ya? Y resulta irónico que esa burbuja acabara explotando con el crack del 29, llevándose por delante la propia empresa de Clason. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Tiramos el libro de Clason a la basura por ser un gurú que no predicaba con el ejemplo? Yo creo que no. La clave es entender para quién es cada consejo. Los principios de El hombre más rico de Babilonia, ahorrar, controlar el gasto, invertir a largo plazo con prudencia, son el ABC de una buena salud financiera personal. Para el día a día. Para el 99% de la población, son consejos de oro. Son la base para no tener problemas de dinero y construir un patrimonio poco a poco. Pero no son los consejos para montar el próximo Amazon. Exacto. La crítica nos revela una filosofía completamente distinta que no es para la gestión de finanzas personales, sino para la creación de riqueza a gran escala a través del emprendimiento. Son dos juegos distintos. Dos juegos diferentes con reglas diferentes. El riesgo total, la reinversión absoluta, el sacrificio a corto plazo para construir un valor inmenso a largo plazo. Lo que nos deja con una dualidad fascinante. Por un lado, un clásico con consejos sencillos que ha sentado las bases para millones de personas. Por otro, una crítica que te dice, cuidado, este camino es para construir tu seguridad, no para construir un imperio. Y el hombre que lo escribió, de hecho, perdió el suyo. Exacto. Y esa es la conclusión. No se trata de decir que Clason es un fraude, sino de poner sus consejos en el contexto adecuado. Su libro es un manual extraordinario de finanzas personales. La historia de los grandes emprendedores es un manual de creación de empresas. Y no hay que confundirlos. Confundir ambos puede llevar a errores. Y esto los deja con una reflexión final para darle vueltas. El mantra de Clason es, una parte de todo lo que ganas es tuya y la debes conservar. Es una filosofía de acumulación, de seguridad personal. La filosofía del emprendedor tipo Bezos o Knight es, al principio, casi nada de lo que ganas es tuyo. Todo pertenece al negocio. Es una filosofía de crecimiento y de riesgo. Totalmente. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Construir una fortaleza financiera personal o construir una empresa que, con el tiempo, pueda generar esa fortaleza a una escala mucho mayor? La respuesta a esa pregunta determina qué libro de instrucciones tiene más sentido seguir.